Muy bien, empiezo. Muy buenos días a todos. Empezamos una nueva semana. Parece que estamos yendo demasiado rápido y ustedes se merecen una buena educación, ¿ya? Y eso se lo voy a recalcar yo hasta el último día de clases. Entonces ustedes se merecen que los profesores en general estudiemos, repasemos, estructuremos nuestras ideas y conocimientos para poderla transmitir. Diego, si un maestro no estudia, si un maestro no se prepara, no se organiza, no ordena sus ideas, pues ¿cómo las transmitimos? ¿No? Y todo eso es un tiempo, una dedicación, un esfuerzo. Entonces, lo que se exige, Leonardo, es lo mínimo de ustedes. Ojo, yo soy bastante exigente. Ustedes ya me conocen, casi todos me conocen. Entonces, yo me esfuerzo mucho para mi clase. Hay cosas que tengo que estudiar porque un maestro no se sabe todo de memoria. Hay cosas que debemos de estudiar y repasar, al igual que ustedes. Sin embargo, a la hora que he revisado la tarea, no, les he enviado un mensaje a los que vamos a meter a sus compañeros. Ya. Decía, cuando yo he revisado la tarea, hijos, nosotros nos encontramos en qué momento, Misael, de la historia para recalcar la tarea, porque yo siempre hago un refuerzo. ¿En qué momento nos encontramos, hijo? Buenos días, Roberto. Tu polo, por favor, se encuentra a la mano, tu polo blanco. Te voy a agradecer bastante, la presentación es importante. Sí, Ya. profesora, ahorita me lo pongo. Ya, por favor, apaga la cámara y hasta que te lo pongas, no te presentes. Gracias. Misael, estaba contigo, hijo. ¿Cuándo sucedió lo que, bueno, el tema, ¿no? Creo que era 1990 y algo, 80 y algo, creo, no me acuerdo. Ya, ¿te acuerdas? Claro, ya, está bien, no estás mal, no estás mal. Algo estalló, algo importante estalló especialmente en Francia que removió toda Europa. ¿Cómo se llama esta situación que estalló? La Revolución Francesa. Gracias, la Revolución Francesa. ¿Y estás bien? 1789. La Revolución Francesa duró ¿cuántos años, Diego? ¿Cuánto tiempo duró la Revolución Francesa? ¿Y qué protagonista, qué personaje sale a relucir después de la Revolución Francesa? Alguien sale a relucir. Creo que tienes problemas de internet porque se te escucha bajísimo y escuché a Misael bastante claro y a ti te escucho bajísimo. Te repito la pregunta rapidito. ¿Qué personaje salió a relucir después de la Revolución Francesa? Diego, hablamos, por favor, nos comunicamos. En la historia es importante la comunicación verbal. ¿Cómo? Napoleón. Muy bien, hijo, gracias. Si te acercas a tu micrófono, creo que puedes superar tus problemas. Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto? Napoleón Bonaparte surge. Y Fátima, ¿qué cosa hace Napoleón Bonaparte? Porque es un personaje en la historia que tiene protagonismo. ¿Qué pasa con Napoleón Bonaparte? Nos encontramos, Fátima, en 1799, terminó la Revolución Francesa. ¿Qué pasa con Napoleón Bonaparte? Como que se apoderó de Italia. Se apoderó de... No fue Italia. Se apoderó de algo, sí. ¿De qué se apoderó? ¿Qué cosas quiso hacer Napoleón Bonaparte? Bueno, lo hizo, pero por muy poco tiempo. A ver si Leonardo le ayuda. ¿Qué hace Napoleón Bonaparte? Es alto. ¿Perdón? Es alto. No, es bajo, es enano Napoleón Bonaparte. ¿Pero qué hace? Algo hace.
Es reconocido en el mundo por un hecho, un episodio de la historia. Comienza a saltar soga, Napoleón Bonaparte. Comienza a jugar jazz. ¿Qué cosa hace Napoleón Bonaparte? En Europa. Especialmente, perdón, Andrea, no te vi. Dime, Andrea. A todo el mundo, a todo el del país que se ilustren, que dejen de estar otras de creencias. Ya. Buen punto, Andrea. Napoleón Bonaparte no es el iniciador, no es el creador de la ilustración, no, pero sí las difunde, ¿no? Sí las difunde, se encarga de propagarlas por toda Europa. Perfecto, ahí estás bien, ¿ya? Ojo, Napoleón Bonaparte y en paralelo se dan las ideas de la ilustración. Buen punto, Andrea. Las ideas de la ilustración aparecen en 1750, o sea, antes de la Revolución Francesa. Ojo, la ilustración aparece como una corriente filosófica antes de la Revolución Francesa. Por eso estalla la Revolución Francesa, porque la gente cree que, ¿qué cosa es la ilustración, Yeriel? ¿Te acuerdas qué decía la ilustración? ¿En qué se basaba la ilustración? Más o menos, me sé como un concepto, no exactamente ¿Ya? todo. A ver, dime. Ya, ¿Qué cosa es la ilustración? Yo quisiera que me lo digas en simple, porque a mí conceptos complicados más bien nos vamos a complicar. Yo quisiera que me lo digas en simple. Y ya Andrea dijo algo. Ya Andrea dijo el previo. Su mismo nombre lo decía, Yeriel. Ilustración. ya, sería un, ¿cómo lo puedo explicar detallado? Un movimiento intelectual. Ya, pero yo quiero saber, yo no he dicho qué era. He dicho qué planteaba la ilustración. En investigar, educar a las personas. Claro, ¿no? En simple, Yeriel, no te compliques, ¿no? Andrea lo dijo, ilústrense, ¿no? ¿Qué cosa significaba ilustrarse, Airi? No escucho, ¿cómo? El hombre deja de crear en Dios. Sigo sin escuchar. ¿Cómo? El hombre deja de crear en Dios. El hombre deja de crear. Lo que pasa es que cuando empiezas a hablar, alzas el volumen, pero cuando terminas de hablar, lo bajas. Entonces, te entiendo las primeras palabras, pero no la última. ¿Cómo dices? El hombre deja de crear en Dios. El hombre deja de crear, ¿qué? En Dios. Deja de creer en Dios. Ya, el hombre deja de creer en Dios, sí, sí pasa eso con la ilustración, pero no es el enfoque central de la ilustración. ¿Cuál es el enfoque central de la ilustración, Andrea? Decía que el hombre era el centro. ¿Cómo? Decía que el hombre era el centro de todo. El hombre, claro, el hombre deja de creer en Dios para que el hombre se dé cuenta de que él es dueño de su destino. ¿Y cómo es que el hombre se da cuenta que es dueño de su destino? Cuando el hombre empieza a estudiar, Álvaro. El hombre empieza a ilustrarse, a llenarse de conocimientos. Eso significa la ilustración, hijos. Ilustración viene de ilustrarse. Ilustrarse significa instrúyete, estudia, lee, aprende, investiga. Entonces, cuando el hombre empezó a leer y a darse cuenta que habían muchos conocimientos que podía dominar, que los hace suyos, dice, entonces Dios, ¿para qué me sirve? Si yo lo hago todo.
Eso es lo que decía la Ilustración de 1750, antes de la Revolución Francesa. Estalla la Revolución Francesa, Leonardo, porque el hombre cree que ya es lo máximo, ¿no? Y se enfrenta a que ya no quiere saber nada con quién. ¿Con quién no quiere saber nada la sociedad francesa, Álvaro? ¿A quién quiere derrocar? ¿Está harto de qué? ¿De qué está harto, Álvaro? Roberto, ¿me ayudas? Ayuda a Álvaro. La sociedad francesa está cansada ¿de qué? ¿O de quiénes, mejor dicho? No lo dudes, di la idea que tú creas, hijo. No tengas miedo. A mí, lo que me molesta es que se queden callados después de una ardua clase. Pero no tengas miedo. Dime, ¿de quién estaba cansada la sociedad francesa? Fátima, ¿de quién estaba cansada la sociedad francesa? De Dios. No. Estaba cansado de un grupo social que lo gobernaba por siglos, no solamente a Francia, a toda Europa. ¿De quién estaba cansado Airi? De la monarquía. Estaba cansado de los reyes, de aquellos que tienen la corona encima suyo, ¿no? Y no estaba cansado solamente de los reyes gratuitamente, Yeriel, ¿no? Los reyes habían seguido un régimen absolutista. Y yo expliqué qué significa un régimen absolutista. Leonardo, ¿qué significa un régimen absolutista? Y es más, mencioné un ejemplo de Luis XIV con una frase. ¿Qué característica tiene el régimen absolutista? ¿Será como la Miss Carlita? El régimen absolutista. ¿Cómo era el absolutismo de los reyes? Diego. ¿A qué me refiero yo con el absolutismo de los reyes? ¿Que tenían mando? ¿Qué? ¿Que tenían mando? Claro, el rey tenía que tener mando, definitivamente, autoridad. Pero ¿cómo era esa autoridad ejercida, Misael? Bueno, ella tenía mando como porque era rey, pero tenía mando de todo, sobre todo, o sea, la misma persona que de cualquiera. Digamos. Exactamente, era absoluta, ¿no? Voy a mandar a fusilar a todos aquellos que están perdidos en la clase, que están mudos, que no contestan nada. Los voy a mandar a fusilar mañana. Luis XIV decía, Leonardo, el Estado soy yo. ¿Qué significa esa frase, Álvaro? El Estado soy yo. ¿Qué significa? ¿A qué te suena? ¿A que era muy democrático el rey? Él podía decidir sobre todas las cosas que podían pasar. Eso es absolutismo, chicos. El poder absoluto. El absolutismo.
¿no? Y uno de los ejemplos básicos elementales que ha sido pregunta de examen a la universidad es la famosa frase de Luis XIV. El Estado soy yo. Ahí nomás, en esa frasecita cortita, se concentra todo el absolutismo de Francia y de todas las monarquías europeas de aquel siglo. Y de siglos atrás, porque esto viene de antes, de años atrás. Entonces, la Ilustración justamente se generó dado a que la sociedad estaba cansada del absolutismo de los monarcas. Por favor, vamos a escribir rapidito el concepto de dos conceptos que hemos dicho importantes. ¿Cuáles son, Fátima? Hay dos conceptos importantes en estos primeros minutos de clase. ¿Cuáles son? ¿De qué conceptos me he enfrascado? En la ilustración. Ilustración, primer concepto. Segundo, Es lo el ultimito. absolutismo. Gracias, Fátima. Ponemos ahí. Revoluciones liberales. Título, rapidito, 1, 2, 3, 4, 5, ya terminaron de escribir. Subrayan el título. Revoluciones liberales. Pero para poder hablar, hijos, de las revoluciones liberales, yo tengo que tener claro qué es la Ilustración, tengo que tener claro qué es el absolutismo y dos cositas más. Ponemos, 1, la Ilustración. 1, la Ilustración. Subrayen, por favor, el título, subrayen el subtítulo. Voy a dictar. Aquel que se retrasa no hay problema, hijos, porque los pueden leer después en la grabación o escucharlo después en la grabación y completarlo. Lo que a mí me interesa es que me entiendan mi clase. La Ilustración. Tápate la boca, Leonardo. Corriente filosófica. Corriente filosófica. Corriente filosófica que apareció aproximadamente en 1750, que apareció aproximadamente en 1750 en Europa. En Europa. Basada en la adquisición de conocimientos por el hombre. Basada en la adquisición de conocimientos por el hombre. Adquisición viene de adquiere, ¿no? Bien. Basada en la adquisición de conocimientos por el hombre. Es las 11:20, ¿verdad? A las 11:20 en mi clase, ¿verdad? Punto y seguido. Sí, mi amor. 11:20 todavía, son las 10. Punto y seguido. La palabra ilustración. La palabra ilustración proviene del latín illustrare. La palabra ilustración proviene del latín illustrare, que significa estudia, instrúyete. Estudia, instrúyete. Coma. Con estas ideas nuevas, el hombre entendió, con estas ideas nuevas, el hombre entendió
que dominando nuevos conocimientos, con estas ideas nuevas, el hombre entendió que dominando nuevos conocimientos, podía construir su propio destino. Podía construir su propio destino. Podía construir su propio destino. Y dejó de creer en Dios. Y dejó de creer en Dios. Punto y aparte. Absolutismo. A B labial. Absolutismo. A y B labial. Absolutismo. Absolutismo. Lo voy a escribir si por si acaso no lo entienden. Segundo concepto importante que vamos a dejar claro para poder continuar. Absolutismo. Ahí está. 2 puntos. Régimen de gobierno. Régimen de gobierno usado por las monarquías europeas. Régimen de gobierno usado por las monarquías europeas. Por muchos siglos. Por muchos siglos. El cual fue expandido por muchos imperios en Europa, el cual fue expandido por muchos imperios en Europa, el cual fue expandido por muchos imperios en Europa, fue expandido por muchos imperios en Europa, tomando características absolutas. Que es necesario. Tomando características absolutas sobre una sola persona. Tomando características absolutas. ¿Estás escribiendo, Misael? Tomando características. Cuando nos habló de absolutismo, ¿lo era como subtítulo? O sea, el 2 teníamos que ponerlo. Claro, yo mencioné que íbamos a escribir unos conceptos. ¿Qué significan conceptos? Son subtítulos. Entonces, 1 era la ilustración. 2 era el absolutismo. Y si no han puesto números, no importa. A mí lo que me importa es que diferencien, porque ahorita estamos hablando de otro concepto. Si no has puesto el número 2, no importa. A mí lo que me interesa es que hayan puesto absolutismo 2 puntos, porque es otro concepto. ¿Ok? No importa si no pusieron 2. Entonces, a ver, por favor, ahí díctame lo que dije porque ya me olvidé. Usado por la monarquía, el cual fue expandido por muchos imperios en Europa, tomando características absolutas sobre una persona. Tomando características absolutas sobre una persona. ¿Quién era esta persona que tenía todo el poder?
¿Quién era, Roberto? Gracias, Andrea. El rey, por ahí lo dijo Airi también, ¿no? Ya. El rey. No ponen ahí entre comillas, el rey. El rey. Punto final. Ahora, escuchen acá. Un momento, por favor. Escuchen acá para entrar al tema. Todavía no entramos al tema de fondo, ¿ah? Estamos todavía en el contexto, en lo que rodea el tema. No estamos en el tema de fondo, ¿no? Nos encontramos con Napoleón Bonaparte y ya Napoleón conocía la Ilustración, sabía que la Revolución Francesa había estallado por la famosa Ilustración y además se sumaron las ideas de otra característica que le llamó ideas liberales, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Cómo surgen las ideas liberales? ¿De quién querían liberarse? Porque mira, ¿por qué se llaman liberales? Porque querían liberarse de alguien. ¿De quién querían liberarse? ¿De los reyes? Del absolutismo. ¿Ok? Entonces, miren, surge la Ilustración, se suma el absolutismo que tenía por siglos en Europa, y luego se suma otra corriente llamada liberal, ¿no? Así que vamos a poner ahí, ¿no? Ideas liberales, 2 puntos. Otro subtítulo, rapidito, Leonardo, ideas liberales, 2 puntos. Surge con el objetivo, surgen con el objetivo de liberarse del absolutismo, de las monarquías. Así de simple. Ideas liberales, dije, 2 puntos. Ya terminé de poner sustantivos. Están escribiendo todos. Ideas liberales, 2 puntos. Surgen. Ejemplos con rimas. Me parece que se fue Álvaro. Las ideas liberales surgen con el objetivo, Leonardo, con el objetivo de liberarse del absolutismo, Lo puse. del absolutismo de las monarquías. ¿Ok? A eso le llaman ideas liberales, hijos. ¿Ya? Ya no querían saber más sobre las monarquías. ¿Ya? Coma. Implantar. Continuamos, ¿no? Surge con el objetivo de liberarse de las monarquías e implantar un nuevo régimen. Océano Pacífico. Un nuevo régimen. Un nuevo régimen. Que respetara sus derechos como ciudadanos. Un nuevo régimen que respetara sus derechos como ciudadanos. Que no sean absolutistas, ¿no? Que respetaran sus derechos como ciudadanos. Muy bien. Hijos, nos encontramos, termina Napoleón, vencen a Napoleón, ¿cierto? ¿Quién vence a Napoleón? ¿Se acuerdan quiénes son los países que vencen al gran imperio napoleónico? Creo que Rusia, Reino Unido Y Inglaterra. Reunido Inglaterra, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? En ese momento, Reino Unido, Inglaterra, estamos hablando. Austria, muy bien. Y Prusia. Prusia, ¿ok? Prusia. Esos fueron los protagonistas que le dieron frente a Alemania, que ya hemos dicho que Alemania logra vencer el ejército de Austria, de Prusia, pero no logra invadirlos totalmente el territorio, y Reino Unido ayuda, ¿no? Y gracias a Dios, pues vencen a Napoleón, ¿cierto? Vencen al imperio napoleónico. Ahorita van a salir a tallar estos personajes, estos países, ¿ok? Nos encontramos en 1813. ¿Qué pasa en 1813? Vencen a Napoleón, termina en 1815,
la era napoleónica, ¿no? Napoleón termina loco, exiliado en una isla. ¿Y qué pasa en Europa? ¿O no pasa nada en Europa? Pues gracias a que Napoleón difundó lo de la ilustración, pues ahora toda Europa quiere deshacerse de la monarquía. Ya, clarísimo, gracias Misael, ¿no? Ya Europa tenía claro que no quería continuar con el mismo absolutismo. Las ideas liberales y la ilustración estaban a flor de piel. ¿Ustedes saben qué clases sociales habían en Europa? ¿Solamente eran los reyes, la monarquía y el pueblo? ¿Solamente habían dos clases sociales en Europa? No. No habían dos clases sociales en Europa. Habían otras clases sociales, como por ejemplo la aristocracia. Yo puedo Andrea. mencionar La aristocracia. ¿Y quiénes eran la aristocracia? Era la gente de alta clase social. La gente refinada que andaba con la nariz arriba. Perú y China. Esa era la gente aristocracia. Pero Miss, ¿eran monarcas? No. La aristocracia no pertenece a la monarquía, Álvaro. La aristocracia es simplemente gente con dinero, con estudios y que se dedica a andar con la nariz respingada. Esa es la aristocracia. Pero también había gente que había hecho dinero, ya, pero con su trabajo. Vamos a decirlo así como que los empresarios. Ya, ojo, el empresario es aquel que trabajó mucho, que juntó su dinero y construyó su propia fábrica, su propia empresa. Esos son los empresarios, o sea, no son de linaje, no son. Entonces, a esos no se llama aristocracia. ¿Cómo se les llama a esos personajes que obtienen dinero porque se adueñan se hacen dueños de fábricas, de empresas? Se llama burguesía. ¿Ok? Burguesía. Entonces, recordando, tenemos a los reyes, a la monarquía, a la aristocracia, a la burguesía, y también están quienes trabajan para la burguesía. ¿Cómo se llama la clase que trabaja para las empresas, para las fábricas? Yeriel. ¿Cómo se llama? Entendí cómo se llamaba ¿qué? La Brunos. ¿Cómo se llama la clase que trabaja para la burguesía? Para la... Empieza con O. O. Y hasta ahora existen en el mundo. Y forman movimientos sociales importantes. Comienza con O. ¿Que los obreros? Muy bien, Yeriel. La clase obrera, no tengas miedo. La clase obrera. ¿Quiénes son la clase obrera? Esos pues que van a trabajar a las fábricas, que les ponen un uniforme, que entran a las 7 de la mañana y que salen a las 7 de la noche. Pero antiguamente salían como a las 10. Aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, que muchos no sabían leer, que muchos no sabían escribir y que firmaban el contrato porque tenían que comer y no sabían ni siquiera lo que decía el contrato. Y el contrato decía que tenías que trabajar y terminar el día y hacer una cantidad de zapatos, hacer una cantidad de correas, hacer una cantidad de camisas, si no, no te ibas a tu casa. Y además decía que cuando pudieras, comieras. Bajo esas condiciones trabajaba la clase obrera. Estamos hablando de Europa, estamos hablando del año 1800. 1815, especialmente. Entonces, hijos, tiene que quedar claro eso para que entiendan el tema. ¿Cuántas clases sociales había en Europa? La monarquía, el rey, 4. Luego tenemos a la aristocracia, que no eran reyes, pero era gente de dinero. Y luego tenemos a la burguesía, ¿no? La burguesía, la gente que tenía dinero,
porque había hecho su taller, su fábrica o su empresa. Y la gente cabeza agacha, trabajando. ¿Quiénes son los de cabeza agacha? La obrera. Pregunta: ¿quiénes estarían hartos de la monarquía absolutista? ¿Qué clases sociales hay? 1, los obreros. ¿Crees, Airi, que serían los únicos que no estaban de acuerdo con el poder del rey? ¿Quién más no estaría de acuerdo? La burguesía. La burguesía trabajaba, hacía su empresa, y los reyes se llevaban los impuestos en monedas de oro. Todo mi trabajo y mi gran inversión en mi empresa se va al agua. La burguesía tampoco estaba de acuerdo con el absolutismo del rey. ¿Y quién más? ¿Quién más? Por ahí alguien más, que no hacía nada, pero tampoco le convenía que el rey se llevara todas las ganancias. ¿Quién más? ¿Airi? Se le engrosó la voz a Airi. ¿Cómo se llamaba la otra clase social? Los aristócratas. Eso que yo nunca podré ser porque mi nariz es media aguileña. Entonces, los aristócratas, ¿no? Ojo, los aristócratas, Yeriel, con los burgueses y la clase obrera no se juntaban, no eran amigos, no eran patas.